Muy buenas, yo soy Javi, estos mandos y se cae el fuego. Empezamos. Muy buenas, ¿qué tal? Vamos con otra reseña de cómic en el canal, vamos con esta Patrulla X de Whedon, los Astonishing X-Men. En este caso tenemos este Marvel Must Have El Don, guionizado por Joss Whedon, que conoceréis mayormente por Buffy Cazavampiros, las pelis de los Vengadores, la chapuza de la Liga de la Justicia o los escándalos en los sets de rodaje. Al dibujo tenemos a John Cassaday, el dibujante de Planetary, y la colorista es Laura Martin, que también tiene un trabajo de amplio recorrido en Marvel. Respecto a la edición, este tomo recopila los 12 primeros números de Astonishing X-Men que tratan los arcos El Don y Peligroso. Tenéis esta edición en Must Have, una más actualizada que trae lo mismo, pero que como tenían la previsión de sacar el segundo volumen, cambiaron la portada, una de Lobezno así sacando las garras, y le pusieron un 1 aquí en el lomo en lugar de este icono de la Patrulla X. También tenéis los Marvel Deluxe, que ya están descatalogados creo y son más caros, sobre todo de segunda mano, porque ya sabéis cómo funciona esto, que lo que hacen es que cogen cada cada arco por separado. El Don, Peligroso, el número 3 que creo que es Desgarrada y luego Imparable, o algo así se llamaba. ¿Este tomo entra en continuidad? Cierto es que Whedon hizo especial hincapié en que sus mutantes estuvieran al margen de todo lo que ocurría en el universo Marvel general, pero también es cierto que salvo Dinastía de M y parcialmente Civil War o World War Hulk, que encima es muy secundario, no han tenido relevancia en lo que son los eventos centrales, por lo que si quieres puedes leerlo y montarte tu propio canon en la cabeza y ya está. Eso sí, te habla de los Vengadores como grupo estructurado, por lo que va antes de Desunidos, si lo seguís como cronología como estamos haciendo en el canal. Si te da mucho toque esto, porque es cierto que no son técnicamente canon del todo, pues tienes las colecciones de la Patrulla X y la Imposible Patrulla X que se están reeditando ahora mismo en formato Must Have. Yo no las tengo, así que de momento no las incluiré en la guía, y por meter algo de los X-Men, ya que luego sí que tendrán más presencia, pues metí estas sagas, pero es cierto que no son necesarias realmente para entender nada porque van un poquito a su aire. Sí es cierto que si te las lees pues te vas a llevar esa lectura y vas a pasar un buen rato leyendo, que ya es bastante. Para la buena verdad, este tomo también se incluye dentro de la cronología interna de los tomos que indica Must Have, como el número 1 incluso antes de la Imposible Patrulla X número 1. Claro que seguramente sea más una decisión editorial y comercial que otra cosa. Vamos al cómic. ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Veis? Esta es la portada que digo de la edición última, esta que han sacado para Must Have. Pues ¿qué nos vamos a encontrar? Pues una historia de los X-Men que continúa con los nuevos X-Men de Morrison y que incluso casi que continúa el arco del virus legado, aquel que mató a Coloso. Pues sí, ese. No es una continuación directa, pero sí que va a abordar ciertos temas que ya se dejaron ver un poquito por ahí. El cómic hace una gran labor de presentación de sus personajes, se nota que Whedon maneja el lenguaje audiovisual, porque su forma de construir las escenas para los personajes, el ritmo de las bromas, pues son muy de ver en la pantalla. Me parece una muy buena forma incluso de introducirse a estos personajes. Te define muy bien quiénes son cada uno, sus motivaciones y toda la pesca, y hace una definición de personajes muy interesante. No dejan de ser ciertos estereotipos, como siempre, pues el gañán, el líder reprimido, la jovencita con dotes de frente, el científico, la buenorra que hace que desconfíes de ella, pero sabe sacarles mucho partido. Mis favoritos, Emma Frost y Lobezno sin duda, aunque Kitty Pryde, que es un poco la protagonista también de la historia, se nota el cariñico que le tenía Joss Whedon y la convierte un poco en la protagonista del grupo, también por eso destaca más, pero esos tres, Emma Frost, Lobezno y Kitty Pryde, molan muchísimo. Todos molan, pero en lo particular esos tres son los que más me han gustado. El primer arco, El Don, nos lleva a una Patrulla X que empieza curso nuevo y que ahora están bajo su propia responsabilidad porque el profesor X pues no está con ellos y en principio no se sabe dónde está. Pues estos tienen sus batallitas, sus enfrentamientos constantes allí en la escuela Xavier, entre ellos mismos, mientras que Emma o Kitty Pryde intentan mantener el control de la escuela para que los alumnos no vean que los profes pues siempre se están peleando, ¿no? Especialmente cuando en la presentación les dicen que no se va a tolerar la violencia en la escuela. Y claro, tienes a los profesores ahí luchando pues todo el día, ¿no? Hace un paralelismo interesante entre el mensaje que pretende dar de compasión y aceptación de uno mismo y del mundo que te rodea, y el hecho de que ni ellos mismos se aceptan y su contexto y su entorno por las diferentes personalidades y están siempre de peleillas. Eso Cíclope, porque el mensaje que Emma pretende dar es el de aceptar y comprometerte con la sociedad, pero nunca confiar porque nunca los van a aceptar y en el momento menos esperado van a apuñalar a la población mutante.
Mensaje con el que no están de todo de acuerdo todos los miembros de la patrulla. Sí que podemos intuir un poco que Emma, Lobezno, pues estos miembros más que han vivido más penurias, digamos, pues sí que van a coincidir con eso. Aquellos más idealistas, pues menos. El caso es que, como ejemplo para los propios críos y demás, pues Cíclope propone volver a formar un equipo de X-Men que sean superhéroes, ¿no? Para intentar, pues no blanquear, pero sí lavar un poco la imagen pública y mostrar a los alumnos que deben ser un poco un faro de la esperanza para la humanidad sobre lo que son los mutantes, ¿no? Un poco también desproporcionado si me lo preguntas, porque si para que algo te cuadre tiene que mostrarte que es incluso mejor que tú, realmente no lo estás aceptando. O sea, tú no estás aceptando que una persona, sea cual sea, es igual que tú, si para que sea igual que tú tiene que dar mucho más que tú. ¿Sabes? Una persona normal y corriente no salva el mundo 14 veces. Si tú tienes que salvar el mundo 14 veces para que te toleren, no te están tolerando. Pero bueno, vamos a dejar los mensajitos sociales para otro lado. El caso es que una genetista super top descubre una cura para el gen mutante, lo cual plantea una duda muy interesante. Un conflicto entre la propia población mutante sobre si deberían tomarla o no, o si se debería permitir siquiera la existencia de esa cura. Kitty, por ejemplo, es optimista y considera que la existencia de tener una opción, pues es bueno, claro, pero en el mundo real pues no es tan sencillo, ¿no? ¿Cuánto van a tardar en manipular a las masas para denostar aún más la imagen de los mutantes hasta que se imponga la cura de manera obligatoria? ¿Cuánto aumentará la intolerancia? ¿Cuánto tardarán en armar a los soldados con dosis de la cura? A través de este conflicto te va describiendo a los personajes, sus dudas o su posición ideológica con respecto a esto. Y te hace comprender ambas posturas, la verdad, tanto el que está a favor de usarla, porque claro, ser Emma Frost y volverte diamante y leer mentes está muy guay. Ser Cíclope, pues todavía, te haces una vida normal. Pero ¿y si eres el tío este que aparece, que no tiene cabeza y que el rostro lo tiene en el abdomen? ¿O el que es constantemente en un estado gaseoso? ¿O el hombre que se va derritiendo? Pues claro, es renunciar a una vida normal y no todo el mundo quiere eso. Pero la existencia de una cura implica la aceptación de que la condición mutante es una enfermedad y la no aceptación de los humanos a esta condición. Además del peligro, por supuesto, que tiene de imponerla. Además se dan opiniones pues desde muchos estratos. Eso es algo que creo que hace bastante bien el cómic. Desde Nick Fury hasta miembros del gobierno, telediarios, hasta ya los personajes protagonistas, ¿no? Que realizan un juego a dos niveles. Por un lado el profesorado, que son los protas, ¿no? Pues Lobezno, Cíclope, todos estos. Y el alumnado, que no es ajeno a esta noticia tampoco. Y en especial destacan Armadura y Alas, que son dos personajes a los que si no los conoces mucho, pues ya el propio cómic te va haciendo que les vayas a coger cariño, y te muestra cómo ellos pues son los más vulnerables al final, ¿no? Son más jóvenes, no tienen la experiencia ni los medios para hacer frente a un cambio así. El cómic es muy dinámico y con muchos momentos de acción que nos van a llevar a la investigación de la cura, a la decisión de qué hacer con ella, a enfrentar a un nuevo enemigo que tiene más que ver con esto de lo que parece, y a una trama que pese a todo es muy personal y humana, es de aceptación y discriminación, como las buenas historias de mutantes, con esos paralelismos siempre de las minorías discriminadas. Por eso destaca tanto el bofetón que te pega el segundo arco. Yo estaba leyendo el primero, que te deja con un sabor de boca increíble, me estaba gustando muchísimo, me parecía una cosa que justo lo que yo quería leer, una cosa que yo de verdad que sí espero que cuando adapten a los X-Men en el cine. Sé que no van a hacer una cosa literal de esto, ni lo pretendo, tampoco quiero que hagan la misma historia dos veces, pero sí que apuesten por este tipo de personajes, con estas personalidades, con este rollo que trae el grupo, porque creo que es realmente donde más destacan y donde más fuertes se hacen. Y llega este segundo arco y madre mía, es decir que no me ha gustado nada. Si el primero juega a la aceptación y reivindicación de la identidad de uno mismo, a la necesidad de figuras visibles de apoyo para el avance del pueblo mutante, este pretende darle una vueltita y poner el foco en ¿y si los oprimidos son los que oprimen? ¿No? ¿Y si estos mutantes están oprimiendo todavía a una minoría más silenciada, más pequeñita, más invisible? Que ojo, la premisa suena increíble, pero de repente te sacas de la manga un villano terrible, que es un trasunto de Ultron, que es la propia sala del peligro, ojo spoiler, es la propia premisa del cómic, tampoco es mucho spoiler, ya estáis viendo que estoy saltando incluso páginas para no haceros spoiler de él, y se convierte en un episodio de relleno de la casa con tecnología, se vuelve contra nosotros, que es al mismo tiempo muy de episodio de relleno de una serie de televisión, porque ¿a quiénes pueden haber oprimido la Patrulla X? Pues a la sala de entrenamiento, que como la utilizan para entrenar y desfogarse y la están destrozando cada 2x3 en sus entrenamientos, pues se enfada. Resulta que tenía vida, resulta que la tecnología que utilizaron para
volverla más espectacular todavía, con mejores sistemas de entrenamiento y demás, la ha dotado de vida, porque la tecnología SIAR que utilizan pues tiene vida. Y bueno, pues al parecer los miembros de la Patrulla X no lo sabían, el profesor X sí lo sabía, y pues va a llevarte el cómic un poquito a ponerle motitas grises a ese blanco impoluto que presupone ser el profesor Xavier. Claro, si ya tienes cierto bagaje en la lectura y demás, pues ya sabes que no es tan blanco impoluto y tampoco te sorprende tanto. Pero si no, pues sí que parecen todos personajes todavía que son más nuevos y que no han conocido todavía ese carácter del profesor, que está dispuesto a llegar a límites insospechados para proteger a su Patrulla X, pues todavía les sorprende a esos personajes, ¿no? La propuesta es que es un poco absurda, porque anda que no había posibilidades de enemigos, de gente, de comportamientos a los que los propios mutantes pudieran haber oprimido. Anda que no había por ahí cosas, opciones. Pues no, tenemos que convertir esto en un episodio malo de serie B, ¿verdad, Whedon? Claro que visto así, pues un poco sí que nos va encuadrando más, ¿no? Estoy siendo un poco malo adrede, ¿vale? No es hiper terrible. Ya veis, a mí, por ejemplo, esto de que apuesten por aparecer los Cuatro Fantásticos, como por ejemplo aparecen en un intento de blanquear la imagen pública, como veíamos en el primer tomo, sí que continúa con lo que veíamos en el primer tomo, ¿no? Entonces aparece un bicho gigante en mitad de Nueva York y antes pues igual lo hubiesen dejado pasar y se hubiesen ocupado otros grupos de héroes, como los Cuatro Fantásticos o los Vengadores. Ahora ellos intervienen. Los Cuatro Fantásticos, incluso ellos mismos se sorprenden. ¿Qué hacéis aquí? ¿Nos estáis quitando esto? Tal. Pero luego como que median y aceptan formar parte un poco de ese trabajo de lavar la imagen de la Patrulla X. Tiene cosas que están bien el cómic, ojo, pero contrasta tantísimo con el primer arco, además casi sin venir a cuento, que lo mejor que te diría son esto, pues esos pequeños avances de la trama que inició el arco anterior, que se van mostrando, el cómo le afecta a Alas, el chavalín estudiante este que veíamos en el primer tomo, pues lo ocurrido previamente, que es bastante hardcore. En el tomo anterior le pasa algo que es un poco duro para él y que solo sirve como detonante para esta historia, porque luego en principio no se vuelve a hacer mención. Veremos si en siguientes tomos, siguientes arcos, se recoge esto o no, porque me parece bastante grave lo que le ocurre como para que no tenga trascendencia alguna. Ya digo, todo se pone muy de serie B, con cosas de porque sí, como la propia formación del enemigo, la búsqueda de Xavier, te lo intentan justificar con el guión, pero todo es tan pobre que te lo dicen y estás pensando, venga que sí, claro, lo que tú quieras, para adelante, vamos, venga. Yo te lo compro, porque es que lo que me estás justificando es absurdo a todas luces, no tiene sentido ninguno. Yo esperaba incluso que fuese un sueño o una ilusión de la sala del peligro, algo, pero que no fuera la realidad por lo absurdo de lo que estaba leyendo. Cuando he visto que atravesaban a Kitty y a Coloso, pequeño spoiler, ¿vale? Que sí, Coloso vuelve en el primer arco. Pensé, pues ahora sí que tiene que ser un sueño o algo, porque los han atravesado a los dos con un objeto del tamaño de una farola. Tienen un agujero del tamaño de una farola en el abdomen y Coloso estaba en modo humano, sin metal y sin historias. Y Kitty Pryde lo mismo, porque precisamente el villano les ve el punto débil, que es estar juntos, porque entonces ella no se puede poner en fase porque estaba curando a una persona y él no se puede poner en metal porque si la embiste en metal se la carga y aprovecha ese momento para atravesarlos. Y dices, pues ahora sí que tiene que ser un sueño o algo, esto es un claro indicativo. Pues no, 2 páginas más adelante los vendan y ya está, están fresquísimos. Da igual el agujero del tamaño de una farola que tenían en el ombligo. Entonces, esa elegancia, esa finura que tiene el primer arco se pierde. Y más en el final, con esa resolución horrible de sacarte un puñetero centinela medio moribundo, medio destrozado, que siempre queda muy bien para dibujar al lado de Genosha, porque claro, hace falta un enemigo final al que vencer, un bicho grande, y claro, pues esto mismo nos vale, ¿no? A destacar el momento de Emma Frost en mitad de una batalla, que es que hasta os lo voy a buscar, me lo vais a permitir, porque Emma Frost se marcha, se va en mitad de la batalla, vuelve y suelta, tenía que mear. Que claro, como es natural, hace sospechar a sus compañeros, pero es que te hace sospechar incluso a ti. O sea, ¿qué es esto? O sea, ¿tú te crees que te puedes ir, venir y soltar? Tenía que mear. Entonces, te vuelve a los personajes, en fin. Creo que esta frase, esta estupefacción que te genera es sintomático de lo que me ha estado generando a mí el cómic durante todo este segundo arco. Que si lo lees así suelto, pues dices, pues a ver, no es la bomba, es un poco regulinchi, pero bueno, yo qué sé, ya está, un arco normal, tampoco es lo peor del mundo, vale. Pero claro,
vienes de donde vienes. El primer arco me pareció súper... Vamos, es que está a años luz de esto en cuanto a calidad. Y claro, el contraste pues es mayor. Respecto a la narrativa, pues la narrativa y el guión de Whedon pues es la que todos conocemos ya. Os diría que en cuanto a tono esperéis un poco lo mismo que en la peli primera de Los Vengadores. Esas dinámicas de equipo, esa trama sencilla, esas situaciones, porque sabe manejar personajes y equipos a través de mucha interacción y situaciones que avanzan la trama y que obliga a sacar el carácter de cada uno de los personajes, lo cual los define sin tanto texto expositivo, lo cual está muy bien. Y aquí es donde te digo que se nota que el tipo ha trabajado en audiovisual, porque la sobreexposición es algo que se castiga bastante más en audiovisual que en el cómic. En el cómic estamos hartos de ver personajes que te están contando literalmente lo que estás viendo, incluso en el propio dibujo, y te están haciendo transcripciones y descripciones constantes de lo que viene a ocurrir, en lugar de hacer una narración un poquito más inteligente o madura, vamos a decir, ¿no? No madura de que sea más elitista, sino madura de que le hayas dado una vueltita y que no sea tan infantil en el sentido pues de que esté un poquito más elaborada, de que esté un poquito más avanzada y más pensada. Ya digo, esperad un poco las mismas dinámicas, el mismo tono que podemos ver en las pelis de Los Vengadores, sobre todo en la primera, porque es un poquito ese mismo trasunto con esto. De hecho, incluso puedes casi identificar personalidades entre un Iron Man y un Capitán América y demás con los que te van apareciendo aquí en este cómic. Sin embargo, sí que es cierto que en el arco de Eldon le ofrece a cada personaje su momento para brillar, ¿vale? El ritmo y los tiempos son correctos, pero en Peligroso está bastante peor resuelto. Creo que la narración es más atropellada en este segundo arco, y pese a que hay menos personajes y que es una trama mucho más sencilla que la primera, porque es que pasamos de se plantea la cura de nuestra especie y abarcamos las distintas líneas de pensamiento y posibilidades de acción, que es el primer arco, hay que desconectar la máquina y vencerla, que es el segundo arco, que ya solo de decirlo piensas que no es posible que esto sea la continuación de lo primero, porque es que, en fin, no, como que no casan, uno es demasiado sencillo con respecto a la otra y pasa de un tema mucho más personal, mucho más circunstancial, mucho más del estado vital, del sentir del propio pueblo mutante, a un capítulo de relleno de machacar cosas, de machacar puertas, machacar paredes, machacar historias, hasta que de repente la máquina toma una forma corpórea porque patata y descubren un poco cuál es la intención de esa máquina e intentan ir a detenerla. ¿Sabes? Mucho más sencillo con respecto a la primera, que por eso digo que pega un bajón. Si te lo lees aparte, pues no te choca tanto. Por eso digo que igual en Marvel Deluxe, que los pilláis aparte y os leéis primero uno, luego os leéis otro, pues ya está. Pero en esta edición que lo recopila junto, sí que creo que vais a notar más el bajonazo que pega la segunda historia. Respecto al dibujo, pues John Cassaday está correcto, ¿vale? Tiene sus más y sus menos. A mí no es un dibujante que me encante tampoco, pero sí que es cierto que está bastante correcto. Sus más, pues los diseños de los personajes están muy bien, a destacar el de la bestia, que me parece una pasada, y tiene soluciones muy interesantes, como por ejemplo esta, ¿vale? Pues aquí vemos que están en la batalla, Cíclope ve que la situación se complica y dice todos abajo, retiraos, me ocupo yo, se quita el visor. Y de repente tenemos esta solución que viene a indicar que están estos tres personajes aquí y todo iluminado por ese rayo, ¿no? Que es como si lo viésemos de frente por la perspectiva, se vuelve a colocar el visor y vemos la zona arrasada. Tiene soluciones visuales que son muy interesantes como esta, aunque tampoco os creáis que hay muchas más, ¿vale? Hay un par por el cómic y creo que incluso la más interesante es esta, por lo demás es bastante más genérico, pero que ya os digo que bastante bien los personajes en cuanto a los diseños, primeros planos, se suele lucir en esos primeros planos generalmente, además con unos personajes que durante las escenas de combate y de acción pues son bastante dinámicos. Lo malo, pues que tiene unos fondos muy sencillos, por aquí lo veis, ¿vale? Son fondos muy sencillos, muy genéricos y que en su mayoría pues están vacíos. Repite muchas poses de combate, a ver si lo localizo, alguna, la que os quiero decir concretamente, pero vamos, la típica del lobezno saltando de frente con las garras así apuntándote, pues aparece 4 o 5 veces que prácticamente, pues porque está vestido a lo mejor un poco de forma diferente, a veces que ni siquiera siempre cambia la ropa, pero que prácticamente la podías haber cogido, invertir la posición y haberla reutilizado. Sé que no funciona así, lo ha vuelto a dibujar, no estoy criticando eso, me refiero que en cuanto a la inventiva de las posiciones para jugar,
pues sí que es cierto que estando bastante bien en muchas ocasiones, en otras pues se repite, pero igual a 10 páginas vista, vamos, que es que no te ha dado tiempo ni a olvidársete. Vale, me he ido a buscar ejemplos de esto que os comento. La pose que me refería a de Lobezno es esta, ¿vale? Esta típica que salta de frente con las garras. Pues esta misma típica imagen, no exactamente la misma, pero esta es la que yo me refiero, que utiliza varias veces, que es muy clásica del personaje y que no lo digo como algo terrible, pero sí que es cierto que en cuanto a la capacidad inventiva de creación de escenas de acción, a veces se reutiliza un poquito más de la cuenta. Que es una minucia, una chorrada, ¿vale? No os enfadéis tampoco. En lo referente a primeros planos y demás, pues es lo que os digo. Yo no soy muy fan de este señor por el estilo que dibuja, ¿vale? A mí este rollo realista, ¿vale?, que trabaja en los rostros, no me termina de gustar, ¿vale? Sobre todo cuando se trata de personajes femeninos. Me explico el porqué. Cuando son planos más alejados, que son rostros así, pues se permite jugar más con las sombras. Y por una cuestión que voy a abrir el melón, inherentemente machista, ¿vale? A los personajes masculinos se les permite dibujar con muchos más estragos en la cara, arruguitas, pelo, defectos, manchas, cosas, ¿no? Entonces se permite mucho darle juego con las sombras y los entintados. ¿Qué ocurre? Los personajes femeninos, como tienen que ser pulcros, tienen que ser perfectos y tienen que ser maravillosos y geniales, ¿vale? Vamos a decirlo de esta manera. Pues ¿qué pasa? Que la cantidad de detalle es mucho menor. Entonces, ese trazo fino que él tiene a la hora de dibujar pues estos rostros, en los primeros planos destacan mucho más. Cuando lo dibujas así, pues el dibujo es pequeñito, las 4 sombras y 4 cosas que metes son suficientes. Cuando ocurre esto así, hay mucha más presencia del color. Entonces las sombras, la tridimensionalidad, todo esto se lo tienes que dar a través del color o la sombra y demás si no la hay, ¿no? Hay 1000 formas, ¿vale? Estoy generalizando, pero aplicado a este estilo en concreto de dibujo. Entonces te quedan ahí unos volúmenes, unas cosas un poco extrañas y unas sombras aquí que no terminan de aportarte nada, como ese pómulo ahí súper marcado, que en mi opinión lo afea bastante y te pretende dar esa imagen de tía como súper empoderada, súper pulcra, divina, perfecta, preciosa, y no me termina de gustar. Sí que, por ejemplo, te digo que esto me parece mucho más chulo en cuanto a diseño y tratamiento y pues lo mismo, ¿no? Personajes masculinos o personajes cuando los trabaja más así, pues ya está. Pero claro, como es la científica, pues te puedes permitir emborronarle la cara. Pero ¿cómo le vas a emborronar la cara a Emma Frost? Que tiene que ser súper divina ella. Por eso digo que el trazo que hace Cassaday, a mí, entre que no me encanta como dibujante y este tipo de cosas, no es de mis favoritos. Pero no está mal ni mucho menos. Y lo que os comentaba de los ojos bizcos, pues aquí ya veis un poco que la posición de los ojos pues un poquito regulinchi y aquí ya directamente pues sí que el personaje está bizca, ¿no? Ocurre en varias ocasiones, sobre todo con personajes femeninos, porque de nuevo los personajes masculinos todos tienen la cara rara, ¿vale? Lobezno tiene la máscara y tiene los ojos distintos, no tiene pupilas. Coloso se pone de metal, tampoco tiene pupilas. La bestia, pues es un bicho aquí, es un trasunto de animal que tampoco es tan claro que se marque. Cíclope tiene un visor, pero claro, como los personajes femeninos sí que se les tiene que ver el rostro, pues es más fácil que este tipo de defectos se les caigan a ellos. Y como siendo protagonistas también tienen más escenas en las que aparecen, pues claro, la posibilidad de que cometas ciertos errores, pues en ellos es mayor que en esta científica que encima le emborronas la cara, ¿no? Si os fijáis, los puntos negativos contrastan directamente con los positivos. Digo que los primeros planos están guays, pero bizcos y que el trazo no me convence. A mí en lo particular. No digo que el trazo esté mal, digo que a mí no me gusta mucho este tipo de trazo. Que las batallas guay, pero que a veces repite poses a menudo. Vale. Eso es porque en general, ya digo, creo que está bien, el dibujante cumple muy bien. No seré yo el que le ponga un pero a John Cassaday, pero creo que sus defectos también son en ese campo en el que pues está bien, pero siendo ahí donde a veces brilla, también es ahí donde a veces patina, creo. Por eso destaco esos dos elementos, esas dos vertientes de este mismo punto concreto, ¿no? Creo que cumple bien, pero que tampoco es la bomba. La realidad es que no tiene composiciones espectaculares, ni diagramaciones o formas de narrar locas, ¿vale? Tiene fallitos aquí y allí, y algunas cosas, como esta otra página, por ejemplo, que os quería marcar, que es este plano general, este edificio, que entre que la perspectiva está regular, porque la perspectiva está regulinchi, ¿vale?
Lo que es que os diga es que las líneas de fuga ni siquiera fugan bien, pero bueno. El color del aerógrafo este digital, un poco regulinchi por lo mismo que os digo, porque tiene un trazo tan limpio y tan finito, con tan pocos detalles, porque es un niño, que como todo se lo tienes que meter con aerógrafo, ya empezamos a ser regular y además contrasta muchísimo. No digo que sea mal, digo que a mí este contraste que genera no me gusta, con respecto a todos estos elementos que sí que tienen mayor presencia de tinta, y estos dos juegos a mí, ese suavizado de tinta digital así rara con el aerógrafo, es que no me gusta. No tengo, por supuestísimo, no tengo nada en contra de ninguno de los autores, ni aquí ni de ningún cómic que se reseñe. Simplemente doy mis opiniones. Y también es cierto que sobre la colorista Laura Martín tiene otras obras en las que creo que se integra mejor en el dibujo. En este caso en concreto y en esta página en concreto, a mí no me termina de gustar. Por lo que digo, tiene una perspectiva regulinchi, tiene una forma de componer la página regular también, porque bueno, tiene una simplicidad en los dibujos. Bueno, la composición en sí no es que esté mal, porque ojo, te está mostrando el edificio, la cola casi infinita que hay de mutantes para conseguir la cura, pero estos aquí que no te aporta nada con este dibujo, este color así tan suavito, tan... no sé, es una página que pues ya está, ¿no? Tiene muchas de este rollo, el cómic. Por eso digo, no os va a horrorizar, no es un mal dibujo, ni muchísimo menos, no me entendáis mal, pero yo no lo voy a ensalzar tanto como a lo mejor pues otra gente que sí que le puede gustar más, lo cual es totalmente respetable, por supuestísimo. Para mí no me gusta tanto, creo que es un dibujo cumplidor y ya está. Por si no os había enfadado bastante con lo que comento, tanto a nivel de guión de Whedon como a nivel de dibujo y color de Cassaday y Martín, pues os voy a ofrecer una última queja, ¿vale? Y esta ya es a la edición y a los textos de las ediciones estas de Panini en Must Have, y supongo que ocurre también un poco en todos. Yo me encontré concretamente en esta. Una vez que yo termino el tomo, ¿vale? Pues siempre me gusta leer un poquito los extras que te va trayendo, ¿no? En este caso los extras son texto, más allá de alguna portada, pues yo me lo leo pues para ver un poquito qué me cuentan, alguna curiosidad. A veces no te cuentan nada relevante ni importante, otras veces sí. Pues eso, estos textos suelen estar plagados de spoilers, ¿vale? Es algo que acepto, todos lo sabemos, acepto que te spoileen cosas de este tomo, lo reservamos para el final y ya está. Mi sorpresa viene cuando llego a las recomendaciones de la cronología que te ofrece el cómic, aquí al final de todo, ¿vale? No quiero avanzarme mucho, pues para no spoilear cosas que no quisiera, ¿vale? Llegas a estas cosas y llegas a la cronología, esta final. Lo voy a cerrar para que no cometáis el error de leerlo como hice yo. Pues eso, mi sorpresa viene cuando llego a esas recomendaciones, veo un poquito lo que te recomienda la propia editorial, ¿no? Pues para ver un poquito, contrastar, porque a veces te recomiendan cosas simplemente por fecha de edición, pero no es realmente una fecha cronológica. Por fecha de edición, El Pulso o Spider-Man Enemigo del Estado se recomiendan como que van después de Vengadores Desunidos, pero simplemente porque se editó después, cronológicamente va antes. Pues a mí siempre me gusta ver un poquito qué es lo que te recomiendan y qué no y qué tal, ¿no? Que en el siguiente tomo que te recomienda, que es el siguiente tomo de esto, la Patrulla X, pues el siguiente, si este es el 1, pues el tomo 2, veo que en el propio texto de la sinopsis te cuentan el final y te muestran la viñeta directamente ahí, ¡pum!, para que veas el momento concreto en el que pasa ese final que te acaban de destrozar. Toma spoiler ahí. Pues mi sorpresa viene cuando veo que ese siguiente tomo a leer, si este es el tomo número 1, en el tomo número 2, en la propia descripción, en la propia pequeña sinopsis, que son 3 líneas, que es simplemente decirte, pues los X-Men se enfrentarán a Magneto en la supervivencia de la humanidad. Yo que sé, alguna chorrada así súper genérica para que sepas quiénes son, contra quién van y poco más, ¿no? Pues te cuentan el final de la historia y te muestran directamente la viñeta en la que pasa ese final que te acaban de destripar. Toma spoiler ahí. Que creo que para generar necesidad del tomo, contarme ya el final y pincharme el globo es contraproducente. Vaya, además de fastidiar la experiencia del lector si no se lo ha leído previamente. Pero bueno, ¿qué sabré yo de ediciones, no? Y ya está. Hasta aquí mi queja con respecto a eso. Es una chorrada, no estarán en todas las ediciones y os curáis en salud no leyendo nada, pero creo que es una pena que los extras que tú introduces en un tomo para bien complementar la experiencia, contando cosas tras las páginas, vamos a decir, ¿no? En lugar de tras las cámaras, vivencias que ha tenido el autor o pensamientos que han tenido, cómo se originó este tomo, lo siguiente que puedes leer, pues si ya ahí te van a contar cosas que te van a fastidiar un poco la experiencia como lector novel, creo que juegan detrimento de la edición. Veredicto final. Pues que es un tomo que no es un prescindible en la guía de lectura, ¿vale? Ni siquiera es canon del todo, ya hemos comentado, pero si no conoces a los personajes, es una buena forma de introducirte a ellos, sobre todo por el primer arco, incluso ya digo, en ese Marvel Deluxe que vienen por separado los tomos, pues hombre, si los vais a leer todos, hacedlos todos porque tienen continuidad, incluso en el tomo número 2, que en mi opinión es peor.
o sea, en el arco número 2, perdón, recogen y amplifican lo que ocurre en el 1, ¿vale? O sea, no te lo puedes saltar. Pero si no os interesa haceros todo, simplemente queréis una pequeña lectura sin ánimos de continuarla, incluso podéis coger ese segundo opción con el Marvel Deluxe, con el primer arco, y ya está. Si los conoces ya, pero tampoco muchísimo, y esta historia no lo has leído, pues es otra forma de leer algo de ellos y ubicarte en estos personajes antes de que empiecen a pasar cositas tochas en Marvel. Sí que es cierto que esta edición cunde más, ya sea esta o la siguiente, ¿vale? La reedición esta con el cambio de portada y tal, aunque esa no fueron tontos y fueron listos demás, y con el cambio de edición aprovecharon y subieron el precio, pero bueno, incluso aun con esa subida de precio compensa más esta edición porque por el precio que tiene te trae los 2 arcos, son 12 números totales en esta edición tapadura. Tampoco es que tenga un papel súper grueso ni nada, pero sí que es más grueso que a lo mejor una rústica, por ejemplo, de un Premier o de una grapilla, con el lomo curvo para que se conserve mejor. En fin, no es una super edición, pero solo por la cantidad de números que trae y el precio que tiene, en relación calidad-precio, digamos, pues sale mejor que pillarte otras ediciones. Eso sí que es cierto. Lo dicho, a mí el primer arco me ha gustado mucho, mucho, y el segundo hace que me enfríe y le tenga que bajar un poco la nota media, ¿vale? Esperemos que mejore con los 2 siguientes arcos del siguiente tomo, y pese a que lo recomiendo como lectura, si sois más exigentes y preferís leer solo cosas que tengan que ver con el canon y tal, pues entonces idos a Imposible Patrulla X y a la Patrulla X, que como digo se están reeditando ahora en Panini, este formato must have. Esta lectura está autocontenida y no depende de hacerte colecciones ni de tener mucho bagaje de los personajes. Quizá algo más a lo mejor por el tema de Jean Grey que tocan, aquí ya Jean Grey no está presente, pero creo que con lo que te explican también sería suficiente. Aunque si la conoces más, pues mejor, porque te va a impactar quizá un pelín más, pues lo que se hable o lo que se cuente, tú lo vas a sentir más con los personajes, porque Jean Grey es un personaje muy querido en la colección, y es cierto que conocer más de Jean Grey nunca viene mal, ¿vale? Tanto la saga de Fénix Oscura como la canción final del Fénix, que son el tomito de antes, digamos, y el tomito de después, ¿vale? Que tampoco es que sean la saga Fénix Oscura, sí, pero la de la canción final del Fénix, pues es un poco como esto, es canon, pero a medias, pero es raro, ¿vale? Están bastante recomendadas, pero solo con leeros este tomo ya tendríais suficiente. Por mi parte, esto es todo. Espero haberos convencido de que lo leáis si no lo habéis hecho ya, y comentadme qué os ha parecido. Si sí que lo habéis leído, pues también quiero saber qué os parece. Sin mucho más, suscribíos para más cosillas, dadle me gusta a la campanita y esas cosas, y gracias como siempre por dedicarme un ratillo de vuestro tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo, un saludo, chao.